¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy, tuve que abrir mi moto, es una C-Force 625. No sé si les ha pasado que estas motos tienen un sonido característico, ¿no? Que los representa. Yo estaba ahí, salí hace ratito. Esta moto la uso regularmente para andar aquí en el campo. Está toda enlodada, voy a aprovechar para darle una buena lavada aquí al motor. Es tiempo de lluvias y pues hay que darle su mantenimiento. Le voy a cambiar también su filtro, ya lo encargué, este ya está muy sucio. Ahí tengo todo, tornillería. Ahorita voy a quitar esta manguera también para darle una limpiada, porque me di cuenta que trae un poco de polvo acumulado ahí en la admisión. Al acelerar se escuchaba como un cascabeleo muy feo, y entre más la aceleraba más se escuchaba, y no sé si les ha pasado o tengan ustedes esa tentación de saber qué es. Pues miren, no es nada del otro mundo. El ruido ya sabemos que es característico de estos motores, pero ahorita que desarmé aquí y la encendí me di cuenta que esta lámina que está aquí sujeta con estas abrazaderas está floja. Entonces a la hora de hacer el encendido de la moto, pues las mismas vibraciones hacen que se haga ese ruido escandaloso. En realidad no es nada grave. Esta moto es una 2023, la tengo ya con 4,740 kilómetros y 295 horas. Ahí está, es una moto prácticamente nueva, casi no la uso. Muy buena. Le he dado a rutas tranquilas, en cerros, brechas, caminos, y no tiene ningún problema. Lo único que yo siento que es un poquito gastona de gasolina. Las bandas, me he fregado tres bandas, sí. No sé qué es lo que pasó. En primera instancia, el diferencial, cuando la compré nuevecita, como que un tornillo de estos no lo torquearon bien y se zafó, y en esa zafada quebró el diferencial. Por ahí tengo el video, a ver si lo puedo agregar ahorita para que lo vean. Entonces pues me quebró el diferencial, se me amarró, se quebró de ahí, de esos tornillos, y pues tiró todo el aceite. Y pues bueno, afortunadamente estaba en periodo de garantía. Eso me pasó nuevecita, como a las 50 horas. Esa fue la primera banda que me reventó, me la cambiaron. Y luego ya cuando fui a la garantía me dijeron que uno de los platos en esa reventada de banda se había quebrado, que estaba astillado. Déjenme ver si no lo tengo, porque sí me lo cambiaron también por garantía. Y pues tenía una pequeña fisura en el centro de la transmisión de la CVT, del primario. Y ya me lo cambiaron, volvimos a poner banda buena. Y un día de ir en carretera volvió a reventar la banda. No sé si sea el talón de Aquiles de estas motos. Yo he sabido que en muchas motos se les truena la banda. Y que traigo una JBL, que es mi equipo de sonido. Voy a aprovechar también para hacerle su cambio de aceite. Y las bandas realmente, pues sinceramente, aquí cuando las he tratado de buscar están muy caras. Y sí las he encargado en la plataforma china, y pues me llegan bien, y hasta ahorita me han durado bien. Acá en mi caja de herramientas, un perro me mordió el asiento. ¿Quién tiene perros y les ha mordido los asientos? Eso pasa muy seguido. Aquí traigo mi refacción, un motorcito de inflado, y por ahí traigo más herramientas. La tengo vacía ahorita, no tengo planeado salir. Entonces, volviendo al tema de este video, es por eso que les quise hacer saber de este problema, que muchos se van a asustar, porque pues como soy aquí cerquitas de la cabeza, se puede pensar que es un cascabeleo de, no sé, de punterías o algo así. Pero lo que realmente es, para que lo revisen en su moto, están flojas. Ahorita voy a ver qué le amarro, voy a apretar las abrazaderas y a ver si con eso se quita.
Estamos amigas, o les mando un video cuando ya la termine.